El día que todo cambió en el gimnasio. Nunca pensé que un simple cambio en mi rutina iba a poner mi vida patas arriba. Mi esposo estaba feliz con mi decisión de ir al gimnasio. Decía que me veía más animada, que mi piel se veía radiante y que incluso había recuperado esa energía que, según él, había perdido con los años. Él creía que era por el ejercicio. Yo también quería creerlo. Esa tarde, el gimnasio estaba lleno. La música rebotaba en las paredes, mezclándose con el sonido metálico de las pesas y el golpeteo rítmico de las máquinas. El aire estaba cargado de ese olor peculiar, una mezcla de desinfectante, perfume barato y sudor. Yo me movía entre las máquinas, sintiendo como mi ropa deportiva se pegaba a mi piel húmeda. Y entonces lo vi, mi entrenador. No era la primera vez que lo veía, pero esa tarde, sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo normal. Tenía esa postura confiada, los hombros anchos, los brazos tensos, y esa forma de caminar como si el mundo entero girara para verlo. Se acercó mientras yo hacía una serie de sentadillas. Puso sus manos firmes en mis caderas para corregir la postura. Su voz, grave y baja, me susurró que mantuviera la espalda recta. No sé si fue su tono o la forma en que sus dedos presionaron ligeramente, pero sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Le sonreí como si no pasara nada, aunque por dentro, mi pulso iba más rápido que cualquier ejercicio de cardio. La mirada que no supe evitar. Las primeras veces creí que era casualidad. Él recorría la sala, revisaba posturas, cambiaba discos, contaba repeticiones en voz alta, y, de repente, sus ojos caían sobre mí. No era una mirada larga, pero tampoco era inocente. Duraba lo justo para que yo me diera cuenta y para que, cuando apartara la vista, ya tuviera el pulso en la garganta. Ese día, al terminar mi serie de peso muerto, lo sentí detrás de mí antes de escucharlo. Su sombra se posó sobre el suelo de caucho, y con la misma seguridad de siempre dijo: «No te precipites en la bajada, respira conmigo». Su voz no ordenaba, guiaba. ¿Así?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Eso es. La espalda firme, su mano quedó suspendida a milímetros de mi cintura, como si el aire fuera un hilo que todavía nos separara. Quise creer que solo era profesional, hasta que me extendió una toalla. «Te estás esforzando más». «Se nota», dijo, con una sonrisa que no buscaba aplausos, sino que sembraba dudas. «Mi esposo dice que me veo mejor», solté, sin pensar. «Se te nota en la mirada», contestó, y esa frase se me quedó clavada más que cualquier agujeta. Fui a la fuente de agua para ganar tiempo. Me miré en el espejo del pasillo, coleta alta, mejillas encendidas, ese brillo en los ojos que no tenía que ver con el sudor. Me odié un poco por gustarme así. Me odié porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía vista. Volví a la sala y coincidimos en el press de hombro. Él se colocó a mi espalda para asegurar la barra. «Cuando te falte fuerza, dilo», me advirtió. «No me falta», respondí, terca, como si aquello fuera una conversación sobre pesas y no sobre otra cosa. «Entonces concéntrate en el ritmo», susurró. 1 y 2. Mantén. No la sueltes de golpe. El conteo fue una especie de hipnosis. A mi alrededor, la música distorsionada, las risas de un grupo en clase de zumba, el golpeteo de una cuerda en el piso, todo se volvió ruido de fondo. Había un túnel entre su voz y mi respiración. Cuando terminé, dejó la barra en el soporte y, sin tocarme, rozó el aire cerca de mi hombro. «Bien. No todos aguantan la pausa arriba. Se necesita control. A veces me falta», admití, hablando de más. «El control no se pierde de golpe», dijo, mirándome como si me conociera. «Se suelta en detalles que nadie ve». Esa frase, sola, me acompañó toda la tarde. En la caminadora, subí la inclinación sin darme cuenta, como si necesitara castigarme por haberla entendido. Cada paso era un intento por volver al orden, casa, rutina, certezas. Pero al final de la sesión, él cruzó la sala con un gesto breve, como quien no tiene prisa, y aún así llega justo a tiempo. «Cuando termines, pásate por el vestuario», dijo, neutral, como si me estuviera invitando a corregir técnica. «Quiero enseñarte algo para estirar mejor la espalda. Te evitará dolores». No era una pregunta. Era una cuerda tendida entre 2 puntos. Tragué saliva. «Termino en 5», mentí.
Necesitaba esos 5 minutos para convencerme de que lo que iba a hacer no significaba nada, aunque lo significara todo. Guardé mis cosas con más cuidado del necesario, como si ordenar la bolsa pudiera ordenar mi cabeza. Antes de entrar al pasillo que llevaba a los vestuarios, sonó mi teléfono. ¿A qué hora vuelves? Hice pasta. Era mi esposo. Le respondí que en 40 minutos. Puse un corazón. Añadí un «te amo», que buscaba absolverme de algo que todavía no había pasado. El pasillo estaba más frío. El eco de mis pasos me devolvía una versión más clara de mí misma, respiración agitada, manos húmedas, esa mezcla de miedo y expectación que solo aparece cuando el suelo se mueve sin que nadie lo note. Empujé la puerta. Dentro, el olor a jabón y metal era más nítido que cualquier pensamiento. Él me esperaba, apoyado en la pared, como si hubiera estado ahí desde siempre. Relaja los hombros, fue lo primero que dijo, sin acercarse. ¿Estás peleando contigo misma? ¿Se nota tanto? Intenté sonreír. Solo para quien está mirando, respondió. Y supe que llevaba semanas mirando. Y que yo, aunque quisiera negarlo, había aprendido a no evitar sus ojos. El vestuario vacío. El vestuario estaba vacío, salvo por el zumbido tenue de un extractor y el golpeteo intermitente de una gota cayendo en algún rincón. Las taquillas metálicas devolvían el eco de cada paso, como si el lugar estuviera multiplicando mi nerviosismo. Él no se movió de donde estaba, recostado contra una fila de casilleros, los brazos cruzados. Esa postura relajada, casi perezosa, era lo que más me inquietaba. No había prisa en él, como si supiera que yo ya estaba atrapada. «Cierra la puerta», dijo, y no sonó como una orden, pero tampoco como una sugerencia. La puerta chirrió al cerrarse, aislándonos del resto del mundo. Sentí como la temperatura cambiaba, o tal vez era yo la que ardía. Se acercó despacio, sin romper el contacto visual. «Te dije que vinieras para estirar la espalda». Sus palabras eran técnicas, pero su tono tenía otro significado. «No quiero que te lesiones». Me indicó que me sentara en el banco de madera, con la espalda recta. Se colocó detrás, sus manos sobre mis hombros. «Respira profundo», su voz rozaba mi oído. «Suelta el aire, lento». El olor a jabón de sus manos mezclado con el calor de su cuerpo detrás de mí me hizo cerrar los ojos. Podía sentir el peso de su mirada, incluso sin verlo. «Estás tensa», murmuró. «Aquí», sus dedos presionaron justo debajo de mi nuca. «Aquí guardas cosas que no sueltas». No respondí. Si abría la boca, mi voz me delataría. «Inclínate un poco hacia adelante», eso es. Sus manos bajaron por mis brazos, firmes, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar. Cada roce parecía más largo de lo necesario. La línea entre corrección y provocación se volvió borrosa, casi inexistente. Cuando terminó el estiramiento, no se apartó. «Así está mejor», dijo, casi como un suspiro. Me giré un poco, y quedamos frente a frente, tan cerca que podía contar las motas de sudor en su frente. Por un segundo, pensé en mi esposo, esperándome en casa. Pensé en su mensaje, en la pasta caliente sobre la mesa. Pero fue solo un segundo, y después, ya no pensé en nada. Él levantó una ceja, como si esperara que yo fuera quien diera el siguiente paso. Y yo, lo di. La línea que decidí cruzar. Su cercanía me envolvía como una corriente cálida. No había ruido, no había voces, no había nada que interrumpiera ese momento, salvo el sonido de mi propia respiración. Mis manos descansaban sobre mis piernas, tensas, mientras sus ojos recorrían mi rostro sin prisa, como si estuviera memorizando cada gesto. «Podrías lesionarte si no trabajamos la flexibilidad», dijo, con una calma que me confundía. Era la misma voz con la que contaba repeticiones, pero ahora tenía un peso distinto. «Estoy bien», respondí, intentando sonar segura. «Eso lo dices tú, pero el cuerpo no sabe mentir». Sus dedos se posaron sobre mi hombro derecho, bajando lentamente por mi brazo. «Aquí hay tensión, y aquí también». No sé si hablaba de músculos o de algo más, pero sus palabras me recorrían la piel como si fueran caricias invisibles. Me pidió que me levantara y que girara el torso. Obedecí. Su mano quedó en la curva de mi cintura, firme, sosteniéndome en el movimiento. «Respira», me indicó. «Y no pienses en nada más». Pero yo sí pensaba, en que estaba demasiado cerca,
en que su palma se ajustaba a mí como si hubiera estado ahí antes, en que mi corazón golpeaba contra mi pecho como si quisiera huir o entregarse. Me pregunté por qué no me apartaba. ¿Por qué no decía que ya era suficiente? Y la respuesta llegó sola, porque no quería. No era un accidente, no era una confusión, era una decisión que yo estaba tomando segundo a segundo. Él me sostuvo la mirada y sonrió, apenas. Sabía que ibas a venir, confesó. Ah, sí. Logré preguntar, aunque mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Porque llevas semanas respondiéndome con los ojos. Esa frase me desarmó. Me quitó la última excusa que podía haber tenido para creer que todo era casual. Y en ese instante, la línea que separaba lo correcto de lo prohibido dejó de existir. El punto de no retorno. No recuerdo exactamente quién dio el primer paso, si fue él acercándose o yo dejando de retroceder. Lo único que sé es que, cuando su pecho rozó el mío, la última pizca de prudencia se evaporó. Su mano en mi cintura me acercó un poco más, y el calor que sentí ahí me hizo olvidar en un instante la cena que mi esposo había preparado en casa. Relájate, susurró, y ese tono no era una orden, era una invitación peligrosa. El eco de nuestras respiraciones llenaba el vestuario vacío. Yo podía oír mi propio pulso como un tambor en los oídos. Sus dedos subieron lentamente por mi espalda, rozando la tela húmeda de mi camiseta. No había prisa. No había nervios. Solo un ritmo calculado que me atrapaba. Lo miré. Y en esa mirada ya estaba todo dicho, lo que iba a pasar, lo que no podía detenerse y lo que nunca podría deshacerse después. Entre el deseo y el riesgo. Sus manos eran seguras, como si conocieran cada línea de mi cuerpo antes de tocarla. Yo no hablaba, no podía, mis labios se abrían solo para respirar más hondo. La humedad del ambiente se mezclaba con el calor que desprendía su piel. A mi alrededor, las paredes parecían cerrarse, dejándonos atrapados en un mundo que solo existía para nosotros dos. «Te tiemblan las manos», dijo, sujetando una de ellas. ¿Es miedo o es otra cosa? «Es todo», contesté, apenas audible. Cada roce era más atrevido, más descarado. Él sabía dónde tocar, cómo mantenerme justo al borde de perder el control. No había gritos ni palabras dulces, solo el sonido de nuestras respiraciones aceleradas y el leve golpe de mi espalda contra los casilleros. Y entonces, por un instante, pensé en la puerta, en que alguien podía entrar. Y lejos de asustarme, esa idea lo hacía todo más intenso. El mensaje que no contesté. Mi bolso estaba a un lado, abierto, con el teléfono vibrando una y otra vez. Sabía quién era. Mi esposo. No lo toqué. No podía. Porque si contestaba, tendría que recordar quién era afuera de ese vestuario, y en este momento, no quería recordar. Él lo notó. «No lo atiendas», susurró, como si leyera mi mente. Y yo obedecí. La vibración se detuvo. Y con ella, cualquier oportunidad de frenar lo que estaba ocurriendo. El regreso sin perdón. Cuando todo terminó, no hubo promesas ni palabras de cariño. Solo una mirada larga, como un pacto silencioso que ninguno de los dos pensaba romper, todavía. Salí del gimnasio con el corazón acelerado y la sensación de llevar encima un secreto tan pesado como embriagante. Al llegar a casa, mi esposo estaba en la mesa, la pasta aún caliente, los cubiertos listos. Me sonrió como si nada en el mundo estuviera roto. Yo me senté frente a él, intenté comer, pero el sabor me sabía a culpa. Más tarde, cuando fui a ducharme, escuché el sonido de su teléfono. Era un mensaje. Y la voz de mi esposo, firme pero quebrada, diciendo: «¿Por qué me mandas esto? ¿Quién eres?». Salí de la ducha envuelta en la toalla, y ahí estaba, con mi teléfono en la mano. En la pantalla, un mensaje del entrenador: «Todavía pienso en lo de hoy». Sus ojos me atravesaron. No gritó. No preguntó. Solo dijo: «Recoge tus cosas. Esta no es más tu casa». La última mirada. Recogí mis cosas en silencio, metiendo la ropa a toda prisa en la maleta. No podía mirarlo a los ojos. Él estaba de pie, junto a la puerta, con los brazos cruzados. No había rabia en su postura, había algo peor, decepción. Mientras cerraba la cremallera, vi mi teléfono vibrar otra vez. El mismo nombre en la pantalla, él. No lo contesté,
pero mi esposo lo vio. Sus labios se apretaron, y entonces entendí que ya no quedaba nada que salvar. Pasé junto a él, intentando no rozarlo. Pero al cruzar la puerta, sentí su voz baja detrás de mí. No fue solo hoy, ¿verdad? No respondí. Porque responder habría sido admitir que tenía razón. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Y mientras la puerta se cerraba a mis espaldas, supe que había dejado algo más que mi ropa y mis recuerdos, había dejado la parte de mí que alguna vez fue suya. Lo que nunca diré en voz alta. Ahora duermo en un apartamento pequeño, con paredes demasiado frías y un espejo que no miente. Sigo yendo al gimnasio, pero nunca más entro al vestuario. Paso de largo, como si ese lugar no existiera. Porque para mí, ese espacio no es un vestuario, es una caja cerrada con un secreto que nadie debe abrir. A veces pienso en él, en su voz grave y sus manos seguras, y me odio por hacerlo. Pero también pienso en mi esposo, en su mirada rota, y me odio aún más. Mi vida cambió en un instante. Un instante en el que crucé una línea que no debía tocar. Un instante en el que dejé que la tentación se llevara todo lo que había construido. Mi esposo me esperaba en casa, y mi entrenador me esperó en el vestuario. Y de las dos esperas, elegí la que me destruyó. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Tal vez me juzgues, tal vez me entiendas, pero aquí, en voz baja, no se trata de absolver o condenar, sino de confesar lo que nadie se atreve a decir. Suscríbete para más historias que solo se cuentan en susurros. Activa la campanita para no perderte la próxima confesión. Y dime, ¿tú habrías cruzado esa puerta?